podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una buena amiga. Hoy estamos aquí con la invitada más especial que ha tenido este podcast, la invitada más especial que ha tenido y la invitada más especial que habrá, mi mamá. Bienvenida y gracias por estar aquí. Ay, gracias por la introducción. Ya me conmoviste. Estamos llevamos bastante rato de intentar grabar este podcast, pero nos da mucha risa. Y ya me puse a llorar. Ay, no. Qué desastre. Bueno, no, hagámoslo. Empecemos. No importa. Esta es la naturaleza humana. Ok. Seria, por favor. Cuéntanos desde el principio, desde tu primer embarazo, si quieres. Desde mi primer embarazo. Aquella historia. Ay, esa sí me agarraste en curva. Como diríamos en mi tierra, pues. Ay, bueno, mi primer embarazo fue la preparación para que tú nacieras. A mí me habían operado y me habían dicho que no podía tener bebés. Entonces, cuando supe que estaba embarazada, pues fue una gran sorpresa agradable. Porque yo ya tenía en mi cabeza, yo quería ser mamá, pero yo tenía ya en mi cabeza la renuncia a la maternidad. Entonces, cuando me entero que estoy embarazada, es una gran alegría. Y yo seguí con mi vida normal, pero yo no sabía que tenía una condición médica diferente, que me hacía muy propicia a los abortos. Y lo que yo hice fue, participé en una marcha, y era una gran caminata, era una caminata de muchos kilómetros. Y cuando llegamos a San Cristóbal, que era la meta, llegar a San Cristóbal, empecé a tener cólicos y me di cuenta que estaba sangrando. Y nos regresamos, porque éramos mucha gente, nos regresamos. Y esa noche empiezo a tener cólicos y empieza, pues ya, como lo que parecía que era un proceso de aborto. Lo extraño es que también esa noche hubo un terremoto bien grande en Comitán, que fue donde llegamos. Y al día siguiente me metieron a una cirugía de emergencia. Ahí está la parte pues dura, ¿no? Sí, esta historia te la conté, pero ya hace poco. Y no sé por qué era una historia como olvidada después de tantos años, pues tú ya sabes, ya pasaron varias décadas de eso. Lo estuvimos platicando tú y yo y fue un proceso muy traumático porque me metieron de emergencia pensando que era un embarazo ectópico. Pero resulta que el embarazo sí era viable y me hicieron el legrado, me metieron a cirugía, me abren y se dan cuenta que lo que habían visto en el ultrasonido no era un bebé desarrollándose en las trompas, sino que era una práctica ilegal que me habían hecho cuando era adolescente, y que había sido parte de un experimento espantoso, que operaban a adolescentes, les quitaban trompas, ovarios, algo, siempre las asustaban, para que asustaban a las mamás y asustaban a las adolescentes con cáncer. Entonces todo el mundo accedía, las mamás accedían y luego nos metían a quirófano. Y muchos años después, justo con ese aborto, supe, porque bueno, tengo el aborto, sé que no era un embarazo ectópico, pero también me dicen que me falta una trompa y un ovario, que lo que habían visto era muchas adherencias que no las quisieron mover porque eran tantas cicatrices, que
que solamente una cuarta parte del conjunto de ovarios, trompa y matriz servía. Todo lo demás estaba muy comprometido. Y esa cirugía, la inicial, te la hicieron a los 19 años, ¿verdad? Cuando te asustaron y te dijeron que tenías algo, pero en ningún momento te dijeron que te retiraron ovario y trompa de falopio. No, nunca me dijeron eso. Y sin embargo, me estuvieron dando hormonas que yo no sabía qué eran testosteronas, después supe. Y a otras adolescentes les daban otro tipo de hormonas. Entonces, cuando yo hablo a mi casa para preguntarle a mi mamá si ella sabía de que me habían quitado eso, qué había pasado, ella me dijo que cuando yo me fui, varios años después, varias mujeres ya adultas se juntaron para reclamarle al médico que había estado experimentando con nosotras. Y bueno, pues como era un médico militar, pues nada más lo cambiaron de zona. Creo que lo mandaron a Mérida, entonces lo mandaron al otro extremo del país y ahí quedó todo. Entonces lo más impresionante fue, o sea, lo más traumático fue saber que había tenido un aborto, la pérdida de algo que yo pensé era como que te dicen, no puedes tener hijos y te pasas varios años procesando el duelo y de repente sí puedes tener hijos, o sea, sí, o hijas. Yo intuía que era mujer. Y entonces primero te enteras que no, que sí, y luego tienes el sangrado y te dicen que es una emergencia. Entonces te enfrentas al duelo de perder a un bebé y te enfrentas al impacto de saber que fuiste un experimento. ¿Alguna vez supiste o supieron de qué se trataba este experimento? No, pero era una época en la que por desgracia se experimentaba mucho con mujeres. Bueno, hasta la fecha. Bueno, sí, hasta las fechas, pero antes, no sé. ¿Tuviste bueno, algún sí. efecto con la testosterona, las hormonas que Segura, sí. ¿Cómo que? No sé. Pelo. Me empezó a salir pelo. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué es lo que te estaban dando? Pues es que no lo recuerdo. Solamente te dijeron, sí. Toma esto. Y en ese entonces los doctores era la mano derecha de Dios, entonces hacía lo que hasta la fecha también, ¿no? ¿Y tú tenías cuántos años cuando tuviste esta situación? 27, no la primera cirugía, sino este aborto. O sea, el 26, 26. Y tú te despiertas del quirófano, te despiertas de cirugía y te despiertas con dos noticias. Número 1, el embarazo sí era viable. Sí. Pudiste haber continuado con el embarazo, pero ya lo quitamos. Ajá. Y número 2, por cierto, te extirparon en otra cirugía tu ovario y tu trompa de falopio. Ajá. Y solamente está funcional una cuarta parte. Porque lo dejaron todo lleno de cicatrices en la primera cirugía. Exacto. Y yo tengo cicatrizaciones queloide, entonces ahí quedó todo Sí, el cirujano dijo que él no quiso mover nada para no causar más daño. Abrió, vio y cerró. Y dijo que para no. Y removieron el embrión porque ya estaban ahí. Uh-huh. No sabían, porque primero entré a quirófano, ni sabías también que entras y no sabes qué está pasando, ¿no? Y de repente... Tú confías en Tú confías. Yo pensé que iba a una cirugía y nada, lo primero fue el legrado. Y el legrado pues fue no sabía, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Nada más te dicen, ábrete de piernas y te meten en el espejo y ahí empecé a llorar. Y recuerdo mucho, ahorita que lo recuerdo, pues sí, me mueve mucho porque pues son las imágenes que vienen, pero son lágrimas de un poco de... no estoy buscando la palabra, pero no la encuentro. Estaba en medio ahí, pues es una situación súper intimidante, rodeada de puros hombres con quirófano, o sea, todos cubiertos, no los ves nada y nada más te están tocando y te están haciendo el legrado y se acerca la enfermera y me empieza a acariciar la mano. Y empezó yo a llorar. Y entonces ella me acaricia la mano, me acaricia el pelo
se acerca al oído y me dice, vas a estar bien. Y un doctor le dice, ¿es su familiar? ¿La conoce? Y le dice, no, pero es una amiga que nos estamos haciendo amigas, doctor. Y yo volteé y como, no, yo le dije, es que aquí en este quirófano es la única que tiene compasión. ¿Me le dijiste? Sí, les dije, ya sabes que yo saco mi... Que tú no tienes pelos en la lengua. No, y que si me agarran en curva, en un momento así, me enojo y les digo con coraje, ¿no? Porque también cuando me dan la noticia, el doctor está rodeado de estudiantes. Y todos llegan y te tocan y nadie te pide permiso. Y te tocan y te duele. Y también hay un momento en el que los corrí a todos. Qué bueno. Que corrí al doctor y corrí a los estudiantes. Y les dije que no me volvieran a tocar. Qué poco corazón. Sí. Pasando por aquello y tener a todos los estudiantes. Sí. O sea, que te dan una noticia así y luego que te tocan. O sea, que están ahí nada más viendo a un bulto. No están viendo a un ser humano que les está escuchando. Que está recibiendo una noticia muy dolorosa y que además una en la que, porque yo en ese entonces luchaba mucho por las mujeres que estaban esterilizando, que llegaban las ambulancias a las comunidades y se las llevaban, y de repente darme cuenta que a mí me pasó lo mismo y sin saberlo. ¿Quieres dar el contexto de las mujeres que estaban esterilizando? ¿Lo quieres? Pues pues eran mujeres principalmente tojolabales, o sea, de mayenses. Y pues estamos hablando de hace pues ya casi 3 décadas. Lo más triste es que dices, híjole, ya pasaron 3 décadas, seguimos peor que antes porque ahora somos más y, o sea, nadie lo para. Porque hasta la fecha aquí en la comunidad de repente me llegan mujeres que han tenido cesáreas y me piden una revisión por cualquier motivo y nos damos cuenta en la revisión de que no tienen útero. Sí. De que en la cesárea, sin preguntar, se los cortaron. Mujeres que solamente tenían 1, 2, 3 hijos o que tenían 6, pero ¿con qué derecho? Sí, exacto. Entonces se vuelve extremadamente doloroso porque cuando tú te das cuenta que otras mujeres están haciendo experimentos y las están esterilizando de una forma, o sea, cero consentimiento, ¿no? Y darte cuenta que yo fui parte de eso y que además me estuvieron dando a saber qué hormonas por tanto tiempo. Y claro que caí en una crisis espantosa. Y pues bueno, primero estuve casi 15 días catatónica. Después de la cirugía. Después de la noticia, ¿no? Y cuando rompí el silencio, pues lo rompí maldiciendo mucho. Pero saqué todo el coraje, dije, saqué todo el coraje y hablé mucho de la misoginia. Y me puse a gritar que si había un Dios, ese Dios era un misógino, porque solamente un Dios misógino le podía hacer esto a una mujer. Y empecé a llorar y empecé a caminar en círculos con tu papá. Y ahí estuvo acompañándome. Yo creo que estuvimos caminando en ese patio central de una casa antigua colonial un buen rato y hasta que me paré. Y cuando me paré, un colibrí empezó a volar alrededor de él y de mí porque él me abrazó y ya empecé a llorar, pero ya un llanto diferente. Me conmoví mucho. Y entonces él dice, aquí está Yatzil, tienes la oportunidad de despedirte. Y me despedí. Y cuando terminé de despedirme, se fue el colibrí. Fue bien mágico. Y bueno, pues pasó el tiempo, me recuperé. Paréntesis, que ahorita Romy, mi hijo, cada vez que ve un colibrí me dice, ahí está Yatzil. Qué lindo. Ahí está mi tía Yatzil.
cierre del paréntesis, perdón por interrumpir. Interrumpe para que me pueda recuperar. Y pues bueno, seguí con mi trabajo. Yo era promotora de salud con las mujeres tojolabales y me recuperé y me recuperé con mayor fuerza, y las capacitaciones que yo daba, porque pues estamos hablando de capacitaciones porque es otra época, ¿no? No sé cómo se le diera ahora, pero... La palabra políticamente correcta. Correcta, exactamente. Pero que se refieren a lo mismo. En fin, seguí con todo. Y después, cuando me doy cuenta que ya cuando asimilo que sí puedo tener, que sí me puedo embarazar, es cuando decido embarazarme de ti. Y yo sabía que Yatzil había venido a prepararme a mí para sacar todo este duelo que traía ya de antes, este grito de misoginia, ¿no? De gritar y de maldecir, y de romperte, y de dirigir todo tu coraje bien enfocado hacia algo misógino y cruel. Uh-huh. Y ya no estaba atorado en mí, o sea, ya lo había sacado, y sentí que ya estaba preparada para embarazarme. Y entonces busqué embarazarme de ti. Y me sometí a un tratamiento que también parece de la Edad Media, por los instrumentos, que sirve para destapar y asegurarse que la trompa que sí servía, se destapara. Que fue un procedimiento en el que además fue sin anestesia, ¿verdad? Sí. Y te insertaron una serie de instrumentos y a presión de agua. A presión de líquidos, sí. No sé qué era, pero a presión de líquidos. Sí. Sí, nada más veía los instrumentos, ahí parecía de la Edad Media, literal. Suena como una tortura. Sí. No sé cómo se habrá sentido, pero... No lo recuerdo. La cosa es que dolió. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Alguna vez me dijiste que dolió horrible, pero pues quién sabe, ¿no? Uh-huh. O sea, los instrumentos me impactaron mucho cuando los vi. Y pues que te hagan eso sin anestesia, no se puede imaginar. Y a mí lo que me gustaría saber es, como una mujer que ha experimentado ambas cosas, ¿tú ves cierto paralelismo entre lo que experimentaste en el quirófano con situaciones de abuso sexual? Sí, y de tortura psicológica. Uh-huh. Sí. ¿Y el trauma es similar? El trauma, por desgracia, nunca se va. Es a veces lo que yo he aprendido con el tiempo es el descubrir el detonante, y a veces es una búsqueda eterna, ¿no? Porque nunca sabes si va a ser un olor. Por ejemplo, antes eran los hospitales, no podía entrar a los hospitales a pesar de que yo era promotora. Entonces cuando teníamos una emergencia, una picadora de serpiente, lo que fuera, ¿no? Yo me quedaba afuera de la sala de urgencias. Entraban y entraba otra de las promotoras más experimentadas con quien sea que estuviéramos llevando, y yo me quedaba en la puerta. Yo ya no entraba porque el olor me impactaba muchísimo. Te recordaba, te traía aquel momento, sí. Aquel lugar. Uh-huh. Uh-huh. Y hasta la fecha, cada vez que tengo que ir con un doctor, me cuesta mucho ver doctores varones. Es sí, es como una violación, una tortura. Uh-huh. Uh-huh. Y el trauma queda, ¿no? O sea, tenemos que aprender a vivir en el trauma y saber que está ahí. O sea, no nos controla, pero sí hay ciertos momentos o ciertas ocasiones que te detona el trauma. Y para hablar de cosas más, ligeramente más bonitas, sí. Bastante más bonitas, sí. ¿Te gustaría saltar con el embarazo de mi hermana Diana? Ay, bueno,
Bueno, si quieres... Sí, ese fue muy bonito. O sea, es que los dos embarazos, tu embarazo y el embarazo de Diane, porque el parto de Diane fue muy, muy interesante. A mí me gustó mucho. Y sé que a ti también te gustó muchísimo. Sí, porque fue el que me inició en esto, en lo que yo hago, y por eso quería contarlo. Y estoy comiendo ansias para escuchar cómo fue que ocurrió aquello. Sí, eso fue muy bonito porque era mi tercer embarazo, y yo ya sentía que Diana estaba ahí, ya no podía caminar. Y no podía caminar porque ya la sentía súper encajada. Pero al igual que contigo, me puse a caminar muchísimo, pues a escalar, y además a subir. Contigo fue subir una montaña. Y con Diane fue caminar y caminar y caminar. Pero yo había leído, como muchas mamás, un montón de libros de embarazo. Y este libro me encantó porque era de una escaladora. Ella había subido al Everest y al K2, y era una alpinista de alto rendimiento. Y entonces ella había hecho un paralelismo del momento de dar a luz con escalar. Y había una sección en su libro que nos preparaba a las mujeres para parir solas. Y nos enseñaba diferentes posiciones. Y ella hizo la analogía, porque esa fue la que a mí al fin me funcionó. Y ella hizo la analogía de que en los momentos más cerca de llegar a la cima de la montaña, el oxígeno empieza a fallar, empieza a ser menos. Y entonces ella conscientemente, cuando empezaba a sentir los calambres o empezaba a sentir que el cuerpo estaba entrando en fatiga extrema, ella conscientemente respiraba y se empezaba a imaginar que el oxígeno se volvía, o sea, que lo volvía burbujitas y se lo llevaba al músculo que le dolía. Y así continuaba llenando esos músculos de oxígeno, porque sabía que le estaba pasando lo que le pasa a la mayoría de los escaladores. Entonces, cuando ella parió, usó la misma técnica, que en el momento de mayor dolor, se rendía al dolor, lo manejaba a través del oxígeno y de la visualización, y se decía a sí misma, esto va a pasar. Y pasaba, entonces seguía escalando ella en su parto, hasta que dio a luz. Entonces, cuando a mí me habían dicho que tenía preeclampsia, etcétera, etcétera, y me habían asustado muchísimo, y te regañan. También fue otro momento, porque fue una doctora la que me regañó. Y eso me dio mucho coraje. ¿Te regañó por qué? Porque no me tomaba el medicamento completo para la presión arterial. Porque era tan caro que en vez de tomarme 2 pastillas, me tomaba una. Y cuando ella supo, pues en vez de decirme, no, pues vamos a buscar el medicamento aquí o allá, o vamos a buscar alternativas, me empezó a dar todas las estadísticas de mujeres que se podían morir por preeclampsia, que porque estaba haciendo, que cómo podía ser posible si yo trabajaba con mujeres ser tan negligente conmigo. Y total que me regresé asustada, frustrada y enojada. Y sola. Y sola además, porque estaba sola. Y contigo, chiquita, pues eras una niña de 5 años. Y el miedo de decir, chin, si me muero, te dejo huérfana y chiquita y sola, y ¿quién te va a cuidar? ¿Y quién te va a cuidar como yo quería que te cuidaran? En un ambiente pues más libre, en el que descubrieras quién eres tú, ¿no? Y no que te dijeran quién eres tú. Y pues claro que me asustaba muchísimo, pero todo eso fue una preparación, porque sin ese libro, sin esa escaladora, tuve la gran suerte de que la doctora que me fue a revisar me dijo que me faltaba muchísimo tiempo para parir, aunque yo sabía que ya estaba a punto de parir. Y se fue. Y qué bueno que se fue, porque tuve la gran experiencia pues de dar a Diana a luz yo sola, con Chari, que
que Chari, pues ya, Chari falleció, pero sigue estando con nosotras siempre. Una buena amiga. Queridísima amiga que curaba con hierbas y masajes y acupuntura. Entonces yo le hablo y le digo, ay, Chari, pues creo que ya van a hacer, ¿podrías venir? Porque no quiero estar sola. Y me dice, sí, ya voy. Y llega con su hijo, que tenía la misma edad que tú. Y está Chari toda asustada porque me ve parir y empiezo yo con todos los dolores de parto y a respirar y a pasar las contracciones a 4 patas, que era lo que a mí me funcionaba, a 4 patas, a 4 o en el sillón. Poner los brazos en el sillón y respirar. Y mientras yo hacía eso, Chari estaba toda asustada y nada más buscaba en su libro. ¡Ay, no encuentro nada! No veo nada. No sé por qué no encuentro nada. Y yo nada más la veía toda asustada, ¿no? Porque además era una experta. Solo que en esa situación se le nubló. Bueno, una experta en salud natural, pero no necesariamente en partos. En partos. Sí. Pero además sí me decía, yo ya he visto un parto, yo ya he estado en esta situación antes. Pero nada más veía que pasaba sus hojas como loca. Porque yo la conocía muy calmada y en ese momento no estaba calmada. Y yo sigo con mi ritmo y le digo, Chari, prepárame la maleta por si nos tenemos que ir, porque ya me habían asustado que yo quería que Diana naciera como tú en casa. Pero me habían asustado tanto de que por tener preeclampsia. Y por ser una mamá, entre comillas, geriátrica, por tener 36 años. Es 35. Tenía 35 y también, pues, sí, 35, preeclampsia y una presión arterial que no me podían controlar y en una situación de mucho estrés, ¿no? Por la situación social que yo vivía en ese entonces. Y pues la buena, o sea, que del cuento budista de buena suerte, pues fue lo que parecía mala suerte, pues se convirtió en muy buena suerte. Porque nada más estabas tú, Jorge. El hijo de Chari. Sí. Y los pusimos en la cama y los dormimos. Todavía tuvimos tiempo que entre contracción y contracción, pues yo hacía las cosas y Chari buscaba en su libro. Y total que en una de esas le digo a Chari, agarra la maleta, ya hizo crack. y total que a la mitad del literalmente en el umbral de la puerta, empiezan a hacer Dian. Me pongo la mano, yo estoy de pie. Para esto ya me había despertado. Sí, tú ya estabas despierta. Bueno, yo no te vi porque yo estaba en el momento de parir. Enfrente, sí, en la puerta de enfrente, porque era una habitación frente a la otra y yo estaba justo en el umbral. Me pongo la mano y siento la cabeza de Dian y digo, Chari, ahí viene. Y me dice, aguántate. Y le digo, Chari, estas cosas no se pueden aguantar. Me acuerdo perfecto porque ibas caminando hacia enfrente, sí, como pingüino. Pusiste la mano entre las piernas y te fuiste de reversa. Me voy de reversa y le digo, no la dejes caer. Y llega ella con una cobija, atrapa a Dian, tú llegas. Tú estabas parada, Dian. Yo estaba de parada. Cae, se resbala. Sí. Pero Chari la atrapa entre la cobija. Sí, literal. Y llegas tú y le das un beso en la frente a Dian con todo y meconio y todo eso me impresionó a mí porque... Meconio, sangre. Sí, sangre, todo. Le das un beso y le das la bienvenida. Le digo, bienvenida al mundo, te amo. Te amo, exacto. Y ya nos fuimos en reversa. Te reposaste en la cama y el cordón estaba muy cortito. Sí, porque estaba tipo... que llamaba como esa banda presidencial porque les echaba mucha carrilla, bromas. Carrilla en el norte son bromas. Porque tú también naciste con el cordón exactamente igual. Enredadito. Enredado en el cuerpo. Diana nace igual, entonces Chari trata de jalarlo porque yo veo que está morada y me dice Chari, yo ya he visto un parto y todos nacen así. Y le digo, ¿por qué no llora? Y me lo trata, porque el instinto para mí era subirlo al pecho y darle de mamar. Ese es el instinto, para mí ese fue el instinto. Pero cuando lo trato de jalar, pues no puedo. Y sientes el jalón de la placenta. Siento el jalón de la placenta, entonces le digo a Chari, no jales porque esto se puede complicar. Entonces ya nada más Dian se queda en mi vientre
y ya le empiezo a sobar, y de alguna forma encuentro yo la manera de agacharme para acercarle mi pecho, y ya cuando le acerco mi pecho, empieza a llorar. O sea, no, es que Diana no lloró, no lloró. No lloró. No, nada más sonreía y mamaba. Lo que yo me acuerdo es de estar ahí con ella abrazadita en lo que no alcanzabas a jalártela por el cordón. Y eventualmente, pues yo creo que la placenta se fue resbalando porque la pudiste ir jalando, pero en ningún momento lloró. No, porque no la jalamos. O sea, la parí. Sí, o sea, me refiero a que eventualmente alcanzó tu pecho. Sí, ajá. Pero en ningún momento lloró, simplemente cambió. Estaba calladita, tranquilita, pasó de morada, un poquito azulita, a agarrar color, a mamar y jamás lloró. No. No que yo recuerde. No, yo tampoco recuerdo que sonreía, que era mucha sonrisa. Y así estuvo. Así fue, un parto salvaje. Afortunadamente. Sí. ¿Te gusta mi término acuñado? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Y pues te quedaste en casa. Sí, me quedé en casa. Posteriormente se pasaron al sillón, me acuerdo, porque Diane todavía seguía llena de meconio y sangre. Es que era una cama sillón. ¿No se pasaron a la sala después? No. Esa fue mi memoria. Te quedaste ahí. En la cama, ya mejor acostada. O sea, puso cojines y... Sí. Sí, fue un momento muy mágico. ¿Pudo dormir la pobrecita Chari? Ay, yo nada más recuerdo a Chari que cuando llega la doctora que iba a trabajar mi parto, pues nada más llegó con las tijeras para cortar él. Entonces cuando Chari la vio, nada más recuerdo que Chari se dobla y se agarra el estómago y se dobla y se mete al baño. Ay, pobrecita. Y sí, después me contó que una vez que vio que había llegado un relevo, le dio diarrea. Pobrecita. Sí. Y lo recordábamos con muchísimo cariño, muchísimo amor y nos reíamos muchísimo de que nada más daba vueltas. O sea, nos reíamos mucho de su reacción de aguántate de que tantito. escaneaba las hojas a máxima velocidad. Pero la doctora llegó solamente a cortar el cordón, a regañarte, ya no te regañó. No, al contrario, venía blanca del susto. Venía blanca del susto porque me dijo que hasta el día siguiente, alrededor de eran las 10 de la noche, se fue como a las 10:30 de la noche, me dijo, no, hasta las 10 de la mañana yo creo que vas a empezar. Pero yo ya sentía las contracciones bien periódicas, o sea, eran cada 5 minutos. Sí, y yo sabía que había caminado a lo bestia, y en mis creencias eclécticas, porque... Le fui a pedir a San Judas Tadeo que por favor ya naciera, porque... ¿Te acuerdas más o menos a qué semana nació? No, exacto, es que las dos nacieron un día después de la fecha prevista. Ah, wow. Sí, Diana estaba prevista para... Bueno, tú estabas prevista para el 10 y naciste el 11 en la madrugada. O sea, bien cerquita del 10. Y Diana estaba prevista para el 24 y nació el 25. También en la madrugada. Porque me acuerdo, bueno, no estoy segura si sea cierto, me corregirás, pero la noche anterior o el día anterior, más bien, la mañana anterior, o incluso ese mismo día, subimos a la montaña, ¿verdad? Fuimos... Sí, Ajá. Sí. Y porque me tuve que bajar de pan. Que me acuerdo que pudiste subir, pero que ya no pudiste bajar. Porque estaba bien empinada, entonces dije, subimos pues hasta lo más alto de la montaña. Y con la gran panzota dije, oh no, y ahora hay que bajar. Y sí me acuerdo que ya no pudiste. No, y pues intenté y me fui de panzazo. Y me dio un ataque de risa nerviosa. Que rebotaste. Que nada más me fui de panzota. Y te dije, ay, no vamos a poder bajar como subimos. Y nos fuimos de sentón. Nos resbalamos. Nos resbalamos y nos fuimos como había muchas hojas. Y lodo. Porque regresamos hechas. Ay, sí, que salvaje. Y pues claro, tenía que nacer ese día. Fue el mismo día entonces. Pues sí, ese día subimos
Y ese día nació. Y ese día nació, te dejé en la casa. Pues sí, te caíste de panzazo y ella dijo, ya no quiero Ya estar no aquí. quiero estar aquí. Creo que alguien me está corriendo de este vientre. Sí, es que la tenía bien encajada y yo no podía, porque pues era mamá sola y contigo chiquita. Y trabajaste Y trabajé casi hasta el último día. sí, 15 días antes del parto y comencé a trabajar 15 días después. Sí, fue muy, muy fuerte. Afortunadamente trabajaba tan cerquita a una cuadra que podía ir a amamantar a Diane a cada rato, entre clase y clase, porque era maestra. Y en el recreo. Entre clase y clase caminabas que eran 150 metros, amamantabas y regresabas. Y regresaba. Y en el recreo amamantaba y comía mi sándwich, ¿no? Lo que fuera. Sí. Una siempre encuentra el modo. ¿Sientes que tuvo un impacto la falta de descanso? Sí, cómo no. Muchísimo. Muchísimo. Porque yo añoraba en todo ese tiempo los países donde sí protegen a la mujer y al bebé y les ofrecen un espacio seguro donde sí, no, fue una época extremadamente estresante. Hubiera sido una vida muy diferente si hubiera tenido un entorno, una red de apoyo. ¿Cuáles sientes que fueron las consecuencias? El estrés extremo. Una me detonó la enfermedad que tengo, tanto estrés. Y que no fui una mamá tan sana como me hubiera gustado ser, aunque sé que les di una infancia muy divertida y hubo otros momentos en los que el estrés me rebasaba. Y el miedo de qué va a pasar con mis hijas si nos quedamos sin casa, por ejemplo, o de la comida que no alcanzara. Entonces, en vez de estar mi energía enfocada en la crianza, estaba enfocada en la sobrevivencia. Y además tener un entorno tan prejuicioso que en vez de apoyarte te aplasta. Entonces tienes que volverte como platicábamos ayer, te hace muy dura. Porque no tenías familia cerca, no tenías nada. Nada. Y un sueldo de miseria. Porque además el sistema se aprovecha mucho de las personas vulnerables. Y las mujeres, por desgracia, somos las que estamos más en estado vulnerable y más si tenemos crías. Porque las queremos proteger, las queremos cuidar y les tenemos que proveer. Entonces te vuelves mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tíos, primas. Y eso es muy estresante porque no tienes con quién compartir los momentos tan tiernos de cuando va creciendo un bebé y que volteas y los quieres compartir y no hay nadie. Pero bueno, por eso yo escribía y hacía cosas y trataba de... o te platicaba a ti de más. Y pues encuentran formas. Afortunadamente siempre he tenido la capacidad de ver alegría o esperanza o luz, como se quiera llamar, aún en los momentos más difíciles. Y algo que nos ha salvado muchas veces a nosotras como familia es el buen humor. O sea, la risa. Que podemos estar viviendo un evento extremadamente difícil y nos reímos. Sacamos una tontería para reírnos. Hacemos un chiste y lo vamos superando poco a poco. Pero creo que nuestra capacidad de reír nos ha ayudado muchísimo. Pero bueno, yendo de retache a mi parto, o al día que yo nací, años atrás del de mi hermana, obviamente. Yo sé que yo nací en casa y yo sé que tú le tienes mucho cariño al doctor que estuvo ahí contigo. Pero
cometió una equivocación bastante grande, probablemente a base de falta de paciencia o de miedo. ¿Cuál es tu visión de aquella experiencia? Si quisieras compartir aquella experiencia. Porque, ¿cuántas horas fueron? 20... Sí, fueron muchísimas horas, pero lo que tenía es que por el problema de columna estaba teniendo muchos calambres, o fuera la columna o no. Uh-huh. Y creo que lo que pasó es que yo ya estaba muy fatigada y probablemente me empezó la preeclampsia, porque contigo también tuve preeclampsia. Uh-huh. Creo que es posible que sí se haya asustado un poco, porque me estaba dando la opción de que si no se me bajaba, que si la presión seguía subiendo, me iba a tener que llevar al hospital a hacer cesárea. Uh-huh. Y yo le dije que no, que intentáramos lo más que se pudiera. Uh-huh. Creo que eso fue lo que lo asustó, que sabía que tú no querías que ir yo al no hospital. quería ir al hospital. Y tenías preeclampsia y la presión estaba sube y sube. Uh-huh, sí. Y me vio que ya estaba yo muy fatigada. Y por traer también el cordón de la misma manera que Diana, que tu hermana, creo que te jaló. Esa no sé qué pasó, pero al momento de desenredarte, te rompió la clavícula. Él tampoco se dio cuenta, lo descubrimos un mes después. Y yo me sentí fatal porque dije, híjole, estuve un mes completo cambiando a mi bebé que tenía la clavícula rota, y yo pensé que estaba llorando por cólicos y nada, que estabas llorando por dolor. Y eso fue, híjole, pues es que eso es horrible. Lo que probablemente sucedió, teniendo el contexto que yo tengo y sabiendo que él quería apresurar el parto para evitar, no sé, una eclampsia, siento que es muy probable que él haya insertado sus manos y me haya querido jalar antes de que haya sido momento. Y en el momento de jalar, una técnica para poder sacar a bebé de forma, cuando hay ciertas complicaciones como una distocia y ya no hay nada más y se ha intentado de todo, es fracturar la clavícula para poder sacar con velocidad a bebé. Entonces es muy probable que él haya fracturado mi clavícula para poder jalarme de inmediato y se le haya olvidado por cualquier motivo decirte, porque es una técnica muy específica y una técnica que es imposible ignorar porque se siente. Cuando rompes la clavícula de un bebé, que nunca me he visto en la situación de tener que hacerlo, pero sé que es algo que se siente como romper un huesito de pollo, un crack. Y es cuando sabes que puedes jalar sin peligro de lastimar la cabeza de bebé. Sí, fue para mí descubrirlo fue muy, muy triste, porque de haber sabido hubiera tenido mayor cuidado de cómo cambiarte, de cómo... Sí, fue para mí muy difícil que el ser que más amaba y que amo haya tenido un mes con dolor. O sea, que te haya recibido con dolor y que yo no te haya podido cuidar de la manera que lo hubiera hecho, sí, sabiendo que estabas fracturada, ¿no? Ya en Chihuahua, pues ya el doctor te inmovilizó el hombro y ya me enseñó cómo cargarte. Un mes después del parto viajaste de Chiapas a Chihuahua. Sí. De frontera a frontera, de esquina a esquina. De frontera a frontera, y además de ahí, de Chihuahua, me va a ir hasta el estado español. Uh-huh. Que también ahí fue otra odisea, ¿verdad? Ha sido como muy extraña la vida. Pero soy una persona afortunadamente bien fuerte y bien resiliente, en el buen sentido de la palabra resiliente, porque la mayoría de las personas dicen, ay, resiliencia, como si fuera algo que se comprara en la esquina. Y no, la resiliencia tienes que pasar por lo que quiere decir en metalurgia. Tienes que cambiar de forma. Uh-huh. Cambias de forma totalmente. No puedes salir igual. Entonces creo que todas estas experiencias, a pesar de que han sido muy duras, pues estoy muy agradecida. Porque he conocido gente muy, muy, que me ha apoyado muchísimo, aunque haya sido un momento, pero nos han abierto las puertas a otras formas de ser y hacer. Uh-huh.
y un compromiso más esperanzador, ¿no? Como más consciente, en el sentido de que no quieres que otras personas, otras mujeres pasen por lo que yo pasé. Y no lo quieres para tus hijas. ¿Cuánto tiempo posparto quedaste sola? ¿Se fue tu pareja? Se 3 fue, meses. no, es que se fue, a ver, tú naciste y a los 5 días se fue él. Uh-huh. Y ahí me quedé sola con los vecinos, que aquí en Chiapas pues es otra forma de ser, y más en aquel entonces, Uh-huh. que era una especie de vecindad, y los vecinos siempre llegaban, las mujeres llegaban a saludarme y a ver cómo estaba y qué se me ofrecía, y eso era bonito, ¿no? Uh-huh. Porque son los desconocidos. En mi experiencia, los desconocidos han sido los que más apoyo me han dado. Uh-huh. Y son los desconocidos los que me han sostenido la mano en los momentos más tristes de mi vida. Y son los con los que me he roto, ¿no? Y que me sostienen. Porque él se fue a los 5 días posparto. Uh-huh. Y definitivamente... Bueno, me fui yo a Chihuahua porque estábamos negociando si me iba ya o no me iba yo a España. Uh-huh. Porque pues yo soy muy latinoamericana, me encanta, yo decía en cualquier país, pero que sea en América Latina. Uh-huh. Y pues ya se fue él, seguimos en las negociaciones y pues me convenció de que me fuera, que el plan era 4 años allá y luego 4 años en cualquier país de América Latina. Esa era mi petición. Me voy a Chihuahua a presentarte como, aquí está, mi cría. Y de ahí me iba a ir a España, pero en España tronamos, en España no funcionó. Fue inmediato, a la semana, iba por 30 días para ubicarme, preparar la casa, regresar a México por mis cosas y entonces irme a vivir allá contigo. Pero fue debut y despedida. A la semana... ¿Te dijo que no estaba preparado para ser papá? Exacto, estaba muy joven, que no estaba preparado para ser papá. Un poquito tarde para... Sí. Uh-huh. Pues sí, me sacó de onda porque además en un país ajeno, sola, Uh-huh. con una bebé de 1 mes y en un ambiente muy, muy hostil, privilegiado. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que te sacaba a caminar pues al estilo mexicano, descalza, tú descalza y amamantaba yo en cualquier lado. Aquí en México pues ya, o sea, aquí en Chiapas puedes amamantar donde quieras y nadie se espanta. Pero fuera de Chiapas descubrí que todo mundo se espanta. Uh-huh. Y entonces empecé a no poder amamantar porque había mucho estrés. Yo no sabía por qué estaba perdiendo la leche. Uh-huh. Pues te tienes que esconder como si fueras clandestina para amamantar a un bebé. Y luego había señoras que me gritaban que qué inconsciente, cómo te podía traer descalza. Qué pecado. Qué pecado más grande, cómo podía traerte sin pantuflas. Imagínate, tenías 1 mes de nacida. ¿Para qué si no va a caminar? Entonces sí yo lo sentía muy hostil, me sentía y sin dinero. Y sí, no era muy impactante, no, culturalmente era muy frío para mí. ¿Y aguantaste el mes? ¿O te aguanté el mes porque el pues boleto de avión, sí, por el boleto de avión no había de otra. Y fue incómodo. Uh-huh. Fue extraño. Y el regreso fue más difícil porque ahí sí fueron un montón de horas con una bebé chiquita. Ahí sí quedé súper cansadísima. Pues regrésate a ver qué haces. Uh-huh. Y después de que era una época extremadamente difícil en Chiapas,
Porque para dar un poco de contexto, tú siempre estuviste en zonas de guerra, ¿no? Estuviste en El Salvador, luego estuviste con los zapatistas, pero con una bebé chiquita no puedes estar En zonas así. en zonas de guerra. No, mucha gente decía que sí se podía, y yo pensé que sí, pero a la hora de la verdad, todo mi embarazo lo usé en las capacitaciones, pero ahí sí era con consentimiento que me tocaran la panza, ¿no? Pues claro. Y eran mis sí. compañeras y nos reíamos y todo. Y tu parto lo grabamos para que sirviera para las capacitaciones. Pero después dije que era un momento tan íntimo y tan... No lo quise compartir porque era muy, muy, muy privado. Un momento que quería nada más para nosotras. Y ya después dije, chin, regrésate a un lugar donde están persiguiendo a las mujeres activistas como yo, que todas somos blanco, cuando a muchas mujeres las desaparecieron, pero por ser mujeres tampoco nadie las nombró. Entonces sí, era una época de mucho miedo. Y estuve nada más un año en Chiapas, nadie me daba trabajo, porque aquí es un pañuelito, todo el mundo sabe quién es quién. Y si no saben, pues se lo inventan. Entonces fue muy, muy difícil conseguir trabajo. Y además los trabajos que me llegaban eran muy imbéciles, muy estúpidos. Llegaba gente que sabían que necesitaba el dinero, pero era prácticamente para vender gente. Cosas muy feas, ¿no? Que les dijera secretos de los lugares donde yo había estado. Y ahí fue cuando yo decidí irme de Chiapas. Porque además teniendo una bebé te pusiste al brinco con... Mucha gente. ¿Te gustaría contar un poquito de...? No creo, sigue dándome miedo, ¿no? Ya Pues han sí. pasado un par de décadas, no creo que... Pues ya han pasado muchas décadas y ya mucha gente se murió y alguna hasta se disculpó conmigo. Pero básicamente había dobles espías, o ¿cómo se llama? Dobles agentes en el zapatismo, y tú tuviste el valor de decir, esta persona no es zapatista, esta persona es de las... No dije de la... dijeron que yo era de las... Pero es que no puedo decir nombres, ni de los grupos. No se trata de decir nombres, se trata, bueno, voy a censurar. Porque además, es que era otro mundo, era otro mundo. Y yo siempre jugaba el papel de paz. O sea, yo siempre, lo que yo quería era salud, ¿no? O sea, yo siempre perseguía la salud y la construcción. Entonces en El Salvador estuve construyendo casas, pero conocí personas súper interesantes y me enamoré de una de ellas. Además de todo. Entonces sí ha sido una vida extra. Es otra historia. ¿Qué es otra historia? ¿Cómo terminaste en la guerrilla salvadoreña? Ay, sí, de las formas pues más inocentes. ¿Enamorándote de un guerrillero? No, pues me enamoré allá de un guerrillero. Sí. Pero yo iba a construir casas para la gente que había perdido su casa en la guerra. Y en Chiapas yo decía, bueno, pues yo sé leer y escribir, y les preguntaba a las mujeres qué quieren. Era intercambio, casa y comida, por lo que ellas quisieran, por trabajo. Y lo que ellas querían era alfabetización y salud y comida. Que les enseñaran a leer y escribir. Cosas de salud y sembrar, pero pues sembrar no podíamos porque no teníamos tierras. Y es que era un mundo muy diferente. Y pues la alfabetización se me daba fácil, la educación. Más que construir, se me daba la educación. Entonces empezamos con los grupos de alfabetización y de ahí alguien nos apoyó para una renta y ahí empezamos a tener un dispensario. Pero ya después yo me fui cuando tú naciste
y la cosa estaba muy intensa y yo pensé que me iba a España y les digo a todo el mundo, lero, lero. Estas personas son de mis agentes. Esas personas no son lo que dice que son. Y resulta que no. Y resulta que Te regresas. retáchate, chinita, y ahora ¿cómo le hago? Y con una hija, pues batallé mucho y me fui un año a viajar contigo para encontrar qué hacer. Entonces nada más fue dar un gran círculo en México porque descubrí que donde estaba bien y que mi primer gran amor fue Chiapas. Dije, si el amor a primera vista existe, es esto. Dije, ¿por qué? No, le dije, tengo que regresar a lo que amo. Es decir, si realmente lo amo tanto, ¿por qué lo estoy abandonando? Ujú. Porque si ahí soy feliz y ahí me siento acogida, tengo que irme por miedo. Entonces te ofrecieron trabajo básicamente pagándote para que dieras secretos, trabajo que obviamente negaste, pero ¿qué fue lo que terminaste haciendo durante ese periodo? Bueno, ahí fue cuando me di cuenta que no iba a conseguir trabajo, que me habían arrinconado. Y ya cuando llegan al punto de descaradamente decirte, te vamos a pagar tanto por cada secreto que nos des, dices, ya no hay salida. Me fui y me fui porque sabía que aquí no iba a encontrar trabajo y los trabajos que había conseguido eran demasiado explotados porque sabían que estaba en una situación que necesitaba trabajar y que no importaba si iba a ser explotada. ¿Y fuiste explotada por muchísimos años? Sí. Hasta que terminaste haciendo lo que haces ahora. ¿Te gustaría contar Sí. un poco? Tuve la gran suerte, hablando de mala suerte, buena suerte, yo siempre fui lo que en aquel tiempo se llamaba educadora popular. Ahorita no sé cómo se llamará, pero en ese entonces eso era yo. Uh-huh. Y siempre fue lo mío, porque era la educación voluntaria. La gente va porque quiere aprender. Y yo nada más era un instrumento, porque como yo sabía cómo hacerlo, la gente me decía, bueno, quiero esto. Y si era educación, se me daba fácil. Y eso me dio mucho la experiencia, una de trabajar en libertad, en temas de educación, porque la gente va porque quiere. Uh-huh. Y eso hace la enorme diferencia y de todas las edades. Entonces puedes tener grupos donde hay adultas, pero también hay niñas. Y donde hay personas ya ancianas, pero también, o sea, eso era lo bonito de la educación voluntaria. Pero después de muchos años, pues, y de navegar por aquí y por allá, regreso a Chiapas contigo y encuentro trabajo en la educación formal. Pero una educación formal, o sea, la educación era la que yo había tenido cuando era niña, eso era lo increíble. Y aprendí muchísimo, pero... O sea, educación obligatoria. Viejísima. Sí, viejísima. Obsoleta, básicamente. Totalmente obsoleta. Uh-huh. Totalmente obsoleta. Era impresionante. Y es educación obligatoria. Los niños y las niñas van porque los están obligando a ir a estudiar. Uh-huh. Entonces no están porque quieren. Uh-huh. Y eso hizo una enorme diferencia, pero bueno, la ventaja era que estaba a una cuadra de donde vivíamos, tenía un horario que era el mismo de ustedes, el mío, el tuyo, porque Diana era bebé, el tuyo era el mismo horario, y por eso yo quise seguir en ese tipo de trabajo, en la educación formal obligatoria, porque me permitía... Que además era una escuela católica y tu madre soltera. Sí, y súper ultra conservadora, porque estamos hablando de otra época. Sí. Era impresionante, o sea, si yo lo definiría en ultraconservadora. Uh-huh. Rezábamos 3 veces al día. Sí, y yo tenía que balbucear cuando lo tenía que hacer en inglés porque no me sabía el Padre Nuestro en inglés. Entonces nada más seguía la corriente. Y porque eso, ajá, sí, entonces ahí trabajé 8 años, aprendí muchísimo, porque aunque mis compañeros y mis compañeras de trabajo tuvieran otros modelos educativos, eran muy generosos para enseñarte estrategias.
de educación. Y me ayudaron mucho y convivíamos mucho en la hora del recreo, tomábamos el café juntos. Entonces había un compañerismo que, aunque fueran muy diferentes a mí en pensamiento, me enseñaban mucho y eran muy solidarios, sobre todo las maestras. Y luego me cambié a otra escuela que es más abierta, más todo, lo que tú quieras, pero el ambiente laboral era lo opuesto al otro. Aunque fuera más progresista, a nivel laboral era más opresiva. Y tuve la suerte enorme de que me despidieran y me tuvieran que indemnizar. Y ahí fue donde me tomé. Bueno, no fue suerte, te lo ganaste a pulso. Me lo gané al pulso, sí, porque tuve que aguantar mucho. Sí, sí, no renuncié como querían que hiciera. Me tuvieron que correr. Los obligaste a correr. Sí, los obligué a correrme porque yo estaba haciendo bien mi trabajo. Simplemente. Te rebelaste como siempre te rebelas. Exactamente. Eres una salvaje y se fue la luz. Y eso me llevó a poder descansar. Pude por fin, como lo que yo más añadía, dije, es que yo quiero ser como Blancanieves. Colgar la ropa con los pajaritos cantando. Me reía porque, bueno, pues yo hago muchos chistes y muchas caricaturas. Yo veo la vida en caricaturas. Pues sí, lo que querías era descansar. Lo que quería descansar y disfrutar a mis hijas, ir por ustedes a la escuela, irme con mi vecina a clases de yoga, estar con todas las mujeres en la mañana y tomando sus clases de yoga y después irse a tomar su smoothie, que en aquel entonces no era smoothie, era un simple licuado. Pero sí, porque cuando te liquidaron fue la primera vez que tuvimos dinero, ¿no? Que pudiste descansar. Sí. Pero, y entonces, ¿cómo es que haces ahorita lo que haces? Porque, ¿qué es la Casa de las Flores? ¿Qué creaste más bien con aquella liquidación? Primero descansar, disfrutarlas muchísimo a ustedes y después decirme, quiero regresar a lo que yo hacía antes, que era la educación voluntaria. Y para mí el tema siempre han sido o mujeres o niñas y niños. Siempre ha sido lo que a mí me jala. Y tuve la gran suerte de conocer a José, que es nuestro socio y que vive en la Ciudad de México, y yo le dije cuál era mi sueño. Él también muy... ¿Cuál era tu sueño? Tener un refugio, un centro, un refugio para niños y niñas en situaciones vulnerables. Y en San Cristóbal hay muchísimos niños y niñas que están en situaciones en extrema vulnerabilidad. ¿Trabajando o viviendo en las calles? Sí, trabajando en las calles por más de 10 horas. La mayoría es población tzotzil y celtal. Y son niños que están totalmente invisibilizados. Y San Cristóbal y Chiapas en general no tiene una infraestructura para proteger a las infancias en calle o infancias trabajadoras o infancias que están encerradas viviendo violencia. Entonces, como pude descansar, pude disfrutar la vida y pude agarrar fuerzas, conocer a José, que quería apoyar, un filántropo, y nos conocimos, nos caímos bien, y él confió en mí y me dio la base para comenzar a tener una casa de día que recibe a niñas y niños que trabajan en las calles del centro histórico de San Cristóbal y van, ahí es donde llega todo, ahí es donde deja todo mi aprendizaje, ¿no? De vida. O sea, todo lo que ha pasado, todo lo que me ha pasado, lo pude convertir en un centro que protege y cuida a niños y niñas de San Cristóbal que vienen de las comunidades o que viven en San Cristóbal y vienen a trabajar. Y llegan ahí a aprender a leer y escribir, matemáticas, a comer, a descansar. Tenemos 5 pilares, lo que yo he aprendido con todo esto y con todas las personas que he trabajado, porque al fin y al cabo no soy yo, soy la suma de todas esas personas, de todos esos extraños que estuvieron ahí para mí y que me enseñaron otro mundo, ¿no? Porque en la guerra
aunque yo no participé en la violencia de la guerra, estuve con las personas que sí estuvieron en la guerra. En las guerras. En las guerras, sí, en las guerras. Y aprendí muchísimo de su resiliencia, pero también aprendí mucho de su esperanza de querer tener paz, de querer construir paz. Y aprendí mucho sobre educación popular, porque pues la aprendí ahí con ellos y con ellas. Y después fui haciendo mi propia modelo de intervención, pero es la suma de todos ellos, porque la Casa de las Flores se funda en 5 pilares, que es el cuidado. El cuidado, decía, los valores son los que se han tipificado como femeninos, o sea, era decir, empoderarnos de lo que nos han ridiculizado, del conocimiento sensible, del cuidado por el otro, de la expresión emocional. Y con el tiempo, con el apoyo de los niños y niñas y adolescentes, pues pudimos construir el modelo que se basa en el cuidado físico, el cuidado cognitivo, el cuidado del medio ambiente, el cuidado emocional y el cuidado altruista. Entonces, como ya había, el cuidado altruista es el cuidado del espacio público y del extraño, del desconocido. El cuidado del cuerpo es el propio y el ajeno. El cognitivo es cuidar qué me meto a la cabeza y qué le meto a la cabeza al otro. El cuidado del medio ambiente es tener conciencia de dónde, cómo, lo que compramos y repensar y todo. El cuidado emocional, que es toda la alfabetización, primero con la alfabetización emocional y luego aprender a gestionar nuestras emociones, porque es de lo que yo más carezco también. Entonces, todo ha sido un modelo, porque con los niños y niñas yo me siento muy identificada, hago mucho clic, hago mejor clic con niños y niñas que con adultos. Uh-huh. Y pues bueno, he tenido la suerte de que me enseñaran ellos qué es lo que querían y cómo lo querían. Y aunque ellos no supieran exactamente ponerlo en palabras, el modelo se fue creando poco a poco. Pero básicamente se basa en el cuidado. Y llevas casi 10 años, ¿verdad? Con sí, este sueño. Sí, 15 años. Uh-huh. Un sueño que tuve a los 6 años. Me preparó todo lo que hice, todo lo que viajé, toda la gente que encontré, toda la gente que me tendió la mano. Porque si estoy donde estoy y donde estamos, ha sido porque los extraños nos han ayudado en los momentos más difíciles. Sea con una palabra, con un gesto. Que estoy pensando en lo bonito que es. Bueno, llevas 15 años con tu sueño hecho realidad, tu sueño laboral y de vida. Y lo diferente, pero al mismo tiempo lo similar que es a hace pues 3 décadas casi, lo que hacías y lo que querías. Uh-huh. Y la situación en la que estabas cuando me tenías a mí de bebé y estabas buscando trabajo. Sí, todo. Sí, es que siempre ha sido la educación, la construcción, el cuidado y el ser muy consciente de lo que está ocurriendo para tratar de prevenirlo para las siguientes generaciones o para las generaciones presentes que están invisibilizadas. Y regresando a los partos, ya que vamos a llegar a la hora, habiendo experimentado un embarazo robado, se podría decir, un parto quirúrgico en el primer trimestre, habiendo experimentado un parto en casa bastante medicalizado, se podría decir, por cómo culminó, aunque haya sido muy respetuoso hasta el momento del expulsivo, donde me quebró la clavícula, y posteriormente habiendo tenido un parto que yo llamo un parto salvaje, un parto autogestionado, un parto sola. ¿Cuáles podrías decir que son las diferencias o qué sacas tú de esta experiencia, de estas 3 comparaciones? Pues es enorme. Uh-huh. Porque cada experiencia, pues claro que el parto de Diane fue un parto muy, o sea, obviamente fue el mejor parto. Si no me voy a enojar. Sí, fue el mejor parto. Uh-huh. Fue el mejor parto porque pude seguir mis propios instintos. Uh-huh. Pude darme cuenta en qué momentos me tenía que agachar y agarrar las posturas que para mí fueran las mejores para pasar las contracciones.
Y en el momento que nace Diane, el tiempo se detuvo. Y se detuvo por mucho tiempo. Porque fue algo... Sí, el tiempo se detuvo. Y todo agarró un color naranja. Una luz naranja, aunque fuera a la madrugada. Y fue muy pacífico. Fue muy armonioso, fue muy natural. Sí, yo lo que recuerdo era la inmensa paz que sentí. O sea, el tiempo se detuvo con muchísima paz, con muchísima paz. La siguiente vez que me des a luz, por favor, dame luz así. Sí, me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Y te voy a hacer unas preguntas que le hago siempre a las mujeres que entrevisto. Número 1 es para las mujeres embarazadas que te estén escuchando y sobre todo las que estén en situaciones similares a la tuya, mujeres que estén solas o mujeres con experiencias traumáticas previas o mujeres a quienes les estén metiendo mucho miedo. En tu caso fue por la preeclampsia y por la edad quizás, pero hay muchos motivos por el cual la gente le mete miedo a las mujeres embarazadas. ¿Qué les podrías decir a ellas? Una es que te hagas la pregunta, la de si es un miedo real o es un miedo que te han puesto. Y claro que es bien difícil reconocerlo en el momento. Híjole, ¿qué les puedo decir? Que confíen en ustedes. Ustedes saben, ustedes son expertas en su cuerpo. Los demás sabrán otras cosas y serán especialistas en otras cosas, pero nosotras somos expertas en nuestro cuerpo. Somos las que mejor conocemos nuestro cuerpo y el instinto nunca nos falla. Y en los momentos de miedo hay que hacernos esa pregunta: ¿este miedo es mío o es un miedo que me han puesto? A mí me hubiera gustado que eso me dijeran. ¿Este miedo es real o es un miedo ficticio o es un miedo real? ¿Y te gustaría decir algo sobre la maternidad en soledad o en soltería? A mí lo que me gustaría es no sentir tanta culpa. ¡Ánimo, ánimo! Soltar la culpa, soltar las expectativas que todo el mundo tiene sobre nosotras. Porque además no podemos cambiar lo que los prejuicios que otras personas tienen sobre las mamás solas y sobre los hijos e hijas de las mamás solas. Porque también les llenan de etiquetas y apenas entran a la escuela y ya los están clasificando por el puro hecho de que sus mamás estén solas. Y eso es algo que no podemos cambiar nosotras, eso es de los demás. Eso es gastar mucha energía y nuestra energía la necesitamos para sacar a nuestras hijas y nuestros hijos adelante, y la energía que tenemos, en vez de gastarla en esa gente o en esas cosas que esperan de nosotras, mejor gastarla para jugar porque es un momento especial, es un momento que jamás se va a regresar, el momento en la que los bebés y los niños pequeños o medianos juegan. Entonces ese momento de jugar hay que aprovecharlo porque también es bien terapéutico. Voy a hacer una frase y me gustaría que tú la terminaras. Cuando termines de tomar tu vaso con agua. La frase es: el parto es bello. Bello. Qué bonito. ¿Hay algo que te gustaría decir para cerrar, algo que te faltó contar, algo que te nace? Pues que confiemos en nosotras, confiemos en nuestro instinto. Confiemos en nuestro instinto, ese nunca nos va a fallar. Hay que saberlo escuchar. Para las que se preguntan que por qué soy como soy y por qué pienso como pienso, esta es la razón. Esta es mi mamá. Pero sí, mis estudiantes siempre se lo repito, pero el parto de mi hermana y el haber estado presente es el motivo por el cual yo hago lo que hago. Yo me acuerdo perfectamente de haber presenciado eso, ¿no? De haber visto a mi hermana porque tú estabas parada, de haberla visto caer, y yo pensé que se iba a caer al piso,
pero no me asustó aquello, simplemente fue el ver lo que sucedía, el verte acostada, el ver el cordón, el ver toda la sangre, el meconio, y pensar, mi mamá es tan fuerte, como wow, mi mamá es increíble, mi mamá es maravillosa, las mujeres somos extraordinarias, las mujeres podemos esto y más, porque hasta el momento yo también me había contagiado del miedo que te habían metido, ¿no? Porque yo escuchaba, ¿no? De que mi mamá se puede morir, de que mi mamá está en peligro, de que mi mamá ya está muy grande, etcétera, etcétera. Y todos aquellos miedos es como que se evaporaron, dejaron de existir en el momento en el que yo vi aquello. Y como toda esa sangre, todo ese líquido amniótico, todo ese meconio me limpiaron y me hicieron cambiar de perspectiva. Y esa es la razón por la cual yo hago lo que hago. Yo hablo de lo que hablo y acompaño como acompaño. Y eso es algo que primero te quiero agradecer mucho, y en segundo es algo que me gusta mucho repetir, porque hay mucha gente que piensa que los niños y niñas no deberían estar presentes en los partos, que no es una situación que debieran de ver porque hay ruidos, porque hay sangre, pero siento que es todo lo contrario. Sí. Sobre todo para las niñas. Imagínate cómo sería el mundo si todas las mujeres, si todas las niñas hubiéramos presenciado a nuestras madres dar a luz en poder, porque bueno, presenciar a tu mamá dar a luz básicamente violada en un hospital es una cosa muy distinta. Pero si todas cargáramos esta historia de wow, mi mamá es increíble y mi mamá pudo y yo también puedo y mi cuerpo también puede, ¿qué tan distinto sería el mundo? Sí, exacto. Creo que viviríamos en un mundo muchísimo más armonioso y pacífico y respetuoso. Pues muchas gracias, mami, por la confianza. Te amo mucho. Gracias a ti, te quiero muchísimo. Estoy muy orgullosa de ti. Ay, mami. Te amo, mi niña. Te amo. Gracias, hermana, por escucharme. Te invito a echarle un vistazo a mi Instagram, @partera.chiapas, para aprender mucho, mucho más. Y no dudes en comunicarte conmigo si tienes interés en mis acompañamientos 1 a 1, mis terapias y consultas, mis distintos talleres y preparaciones, o en alguno de mis libros electrónicos. Si te gustó este episodio, compártelo en tus historias y etiquétame. Me encantaría saber qué piensas.